a este su espacio Consulta Bovina. Dicho espacio está diseñado para el intercambio y para compartir toda la información relacionada con este maravilloso mundo de la ganadería bovina. Espero compartir con mis colegas médicos veterinarios, con los técnicos y estudiantes de las ciencias agropecuarias, con los estimados y amigos productores de la ganadería bovina. Mi nombre es Mario Riera Nieves, soy médico veterinario egresado de la Universidad del Zulia en 1984, con una maestría en medicina veterinaria, mención patología de la Universidad Central de Venezuela y un visiting scholar en el departamento de Animal Farm Medicine de la Universidad de Illinois, donde estuve en el hospital veterinario de dicha universidad. Desde mi graduación he ejercido en el área de medicina y reproducción de bovinos y durante 25 años como docente e investigador en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia, en el área de las ciencias morfológicas. Algunas de mis investigaciones en la universidad se orientaron hacia el estudio de la morfología de las pezuñas en la ganadería de la raza Carora. Actualmente me desempeño como consultor en sanidad y reproducción. Conforma la epidermis modificada. Recordemos que la epidermis es la piel y entonces la pezuña es la epidermis modificada. Y lo que está debajo de la epidermis es la dermis, que es lo que conocemos como corion, también denominado pododerma, es decir, es la dermis, y la dermis se denomina como es la dermis del dedo o la dermis del pie, se llama pododerma o corion. Este corion es una estructura que se fija a través de unas láminas a la tercera falange y es demasiado irrigado y vascularizado. Es el órgano o la estructura germinativa de la pezuña, ya que a través de ella, en sus papilas, se produce el tejido córneo que va creciendo a razón de medio centímetro por mes en sentido de arriba hacia abajo. En los animales apotreros, el crecimiento se compensa con el desgaste. En animales que están en pisos de concreto, se exacerba la cantidad de cuerno producido, por lo tanto a veces hay recrecimiento que amerita un recorte funcional. Cuando este corion se inflama, se conoce como lo que se llama pododermatitis, porque él se llama pododerma. Entonces este corion inflamado, que es muy inervado, muy sensible, va a enviar una señal aferente al sistema nervioso y el animal va a responder con una alteración del paso producto de ese dolor, lo que el doctor Mantingham llama alteración del paso producto del dolor con restricción del movimiento voluntario. Y el profesor Tirado, de allá en la UCB, lo llama desviación de la postura y de la marcha, que son dos conceptos de cojera o claudicación. Pero ¿qué ocurre acá a nivel de los tejidos? Recordemos que hay ruptura del tejido cuando hay la inflamación y las células, el tejido destruido, recordemos las células están rodeadas de una membrana que tiene fosfolípidos. Estos fosfolípidos son degradados a través de enzimas, pasan a ácido araquidónico. Este araquidónico a través de una ciclooxigenasa los van a degradar a unos metabolitos que se conocen como ecocianoides, que entre los que más conocidos tenemos los leucotrienos y las prostaglandinas. Las prostaglandinas, que es esa misma hormona que produce el útero, que es la que se encarga de producir la lisis del cuerpo lúteo. Entonces, esas prostaglandinas son las que tocan las terminaciones nerviosas y van a producir este dolor. Entonces, con esto ahora, ¿cómo se produce la claudicación? Hay tres causas
una de origen mecánico, una de origen traumático y una de origen metabólico. La de origen mecánico se produce por deformación de la pezuña. La pezuña se deforma por dos causas. Genéticamente, o sea, hay animales que genéticamente se les transmite la pezuña deforme, pero este componente es relativamente pequeño comparado con el componente de manejo que hace que una pezuña se deforme. ¿Cuál es ese componente de manejo? Bueno, es que el animal lo traslademos grandes distancias por terrenos accidentados, que lo tengamos en zonas húmedas, que no tenga el suficiente suministro de minerales y se produce una pezuña deforme, se deforma la pezuña y cualquier agente extraño la puede penetrar. Igualmente, cuando tenemos animales mucho tiempo en la sala preordeño y con hacinamiento. Todas esas medidas de manejo hacen que la pezuña se deforme. A la pezuña deformarse, el corion se recarga y se produce un proceso vascular que ocurre igualmente cuando penetra un cuerpo extraño como grapa, clavos y piedra. Y la parte del origen metabólico es por sustancias vasoactivas. Estas sustancias vasoactivas se producen cuando dietas desbalanceadas, tanto hacia proteínas como a carbohidratos. En caso de las proteínas, se va a producir un aminoácido que se llama histamina en grandes cantidades, que se descarboxila, histidina, se descarboxila y se produce histamina y se produce un problema vascular en el corion. Igualmente, dietas altamente fermentables por gran cantidad de carbohidratos van a producir a nivel ruminal una acidosis. Esta acidosis produce muerte bacteriana y estas bacterias producen toxinas que alteran el corion. Esto comienza con unas manchas amarillas que normalmente no las diagnosticamos porque no tumbamos los animales, no los derribamos. Luego pasan a unas úlceras, a unos hematomas, y hasta aquí la cojera es subclínica, o sea, no hace clínica. A medida que el animal sigue desplazándose, estas hematomas se ulceran, se producen ulceraciones, se produce el proceso inflamatorio, se liberan las prostaglandinas, se produce el dolor y el animal claudica. Esto con respecto a una alteración. Recuerda que yo le dije al inicio que las lesiones podales eran alteraciones cuando eran de origen mecánico y enfermedades cuando eran de origen infeccioso. En las infecciones simplemente hay una puerta de entrada para el microorganismo penetra y se produce la infección y se desarrolla la claudicación. Esta claudicación, dependiendo del grado que tenga esa lesión, va a ser, en los Estados Unidos la clasifican de 1 a 5, 1 un animal sano, 5 un animal con una claudicación grave, y nosotros, me refiero a Gavidia y mi persona, en un trabajo de investigación tomamos esa misma clasificación y pusimos 0, un animal que está sano, y 4, un animal que tiene una claudicación grave. Una claudicación de tipo número 1 es aquella que el animal en estación tiene la línea dorsolumbar recta y al desplazarse hay un arqueamiento de la línea dorsolumbar. Una claudicación 2 moderada, hay arqueamiento de la línea dorsolumbar en ambos casos, tanto en estación como en movimiento, y el animal todavía puede desplazarse apoyando el miembro afectado. Y una claudicación severa es cuando el animal no apoya el miembro afectado, y una clasificación tipo 4 es una clasificación cuando el animal está postrado. El profesor Alfredo Sánchez utiliza la clasificación 1-2, 1 sano, 2 claudicando. El doctor Borges en Chile 3, 1 sano, 2 moderada y 3 severa. Y repito, lo importante es que conozcamos la claudicación, ya que dependiendo de su grado va a afectar la producción del animal.
Seguimos adelante con tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo por Fortuna Televisión y también por Onda 101.3 FM en Santa Bárbara del Zulia. Aprovechamos para enviar un saludo a nuestra amiga Nancy Batista, ya en Onda 101.3 FM en Santa Bárbara del Zulia, a toda esa población tan trabajadora de agrotécnicos y productores y grandes amigos que tenemos allá en el sur del lago de Maracaibo. Doctor Mario, ¿cuáles serían los factores de riesgo para que se presenten estas claudicaciones o cojeras y enfermedades podales en los bovinos? Ok, los factores de riesgo son todas aquellas circunstancias que aumenten la probabilidad de que ocurra una lesión podal. Yo le decía al comienzo de esta conversación que el ganado lechero era el que tenía mayor riesgo de sufrir una lesión podal, debido a que ellos pasan por una etapa que se conoce como periodo de transición, que es entre los 21 días previo al parto y los 21 días posteriores al parto, donde es un verdadero reto al metabolismo de la vaca que tiene que ser superado por esta para que no se desarrollen no solamente una enfermedad podal, gran cantidad de enfermedades ocurren en el periparto. ¿Ok? Entonces, las vacas de más riesgo son aquellas mayores productoras al momento del parto. En este momento del parto, recordemos que se secretan junto con los estrógenos unas metaloproteínas, como la relaxina, que estas metaloproteínas o relaxinas debilitan los ligamentos, la sínfisis púbica, pero también estas descienden por el torrente sanguíneo y pueden debilitar la unión del corium con el tejido córneo y con la tercera falange, predisponiendo a una lesión. Recordemos que en este periodo de transición también ocurre el crecimiento fetal, la mayor tasa de crecimiento fetal, la calostrogénesis, y el animal también en esta etapa cae en un balance energético negativo, porque las vacas lecheras diseñadas para producir leche, todos sus esfuerzos van hacia esta producción en detrimento de otras funciones. Además de que hay una disminución del consumo voluntario de alimentos en esta etapa. Entonces, al caer el animal en un balance energético negativo, el animal toma grasa de la grasa corporal, y entre otra grasa corporal que toma es la grasa de la almohadilla digital. Recordemos que la almohadilla digital, el 70% de su conformación es grasa, entonces esto va a disminuir la capacidad de amortiguación de estas pezuñas, por lo tanto es otro factor de riesgo, factor predisponente a una lesión en estas vacas de alta producción. Otra cosa que ocurre en este periparto es el estrés tanto fetal, que es el que desencadena el parto, como el estrés de la vaca, con niveles altos de cortisol al inicio de la lactancia, produciendo una inmunosupresión, o sea, un animal inmunodeprimido por los altos niveles de cortisol. Además, en la calostrogénesis se secretan las inmunoglobulinas, y una vez que el animal pare, entonces ya no son las inmunoglobulinas, sino las lactoglobulinas las que compiten con la queratina de la pezuña. Por lo tanto, esta pezuña, la vaca prefiere producir lactoglobulinas que producir las globulinas. Además, otro factor de riesgo es, con respecto a esta parte, es la competencia que tiene la queratina, que es la queratina es la proteína que conforma la pezuña, con respecto a la caseína. Y si uno ve un aminograma, hay una serie de aminoácidos que compiten entre estas dos proteínas, y la vaca prefiere producir caseína que producir queratina, siendo entonces una pezuña debilitada
con mayor riesgo. Esto que le he hablado se refiere a los factores de riesgo a las vacas recién paridas y alta producción. También ya esto es inherente al animal. Otro elemento inherente al animal es la parte genética, que afortunadamente en el ganado son dos características que tienen incidencia en la conformación de la pezuña, como es el ángulo de la pezuña, que lo podemos medir con un podómetro. Este ángulo de la pezuña es de una baja heredabilidad, de 0,03. Y los miembros posteriores vistos de lado, también otra característica que tiene que ver mucho con el desplazamiento de los animales, y la heredabilidad de estas características son muy bajas. La heredabilidad de las pezuñas vistas de lado es de 0,10. En cambio, la del ángulo de pezuña es 0,03, una heredabilidad muy baja. Y sabemos, y podemos consultarlo con los genetistas, que características de baja heredabilidad responden muy lentamente a la selección. Lo que le quiero decir con esto es que el factor genético comparado con el factor de manejo es de más bajo riesgo el factor genético que el factor de manejo. Otra parte inherente al animal son aquellos animales muy grandes, de razas muy pesadas, donde hay mayor cantidad de peso por centímetro cuadrado de pezuña. Entonces estos animales están más predispuestos a sufrir lesiones podales. Yo tuve una experiencia personal en Chile con la raza Simmental Fleckvieh, donde pude comprobar que son unos animales bastante resistentes a las enfermedades podales. Recuerdo que yo tuve como 8 meses, en los 8 meses que yo estuve allá, pasó el invierno, el precio de la papa estaba muy bajo, entonces toda la papa se la daban a esos animales. Yo pensaba que los animales iban a caer en un problema de acidosis ruminal, iba a desatarse un problema de cojera, igualmente por la humedad del ambiente, habían charcos. Y otra característica que me desmonta algo así como un mito, que todas las pezuñas eran despigmentadas, y yo en esos 8 meses no tuve problemas de lesiones podales. Entonces, eso es una característica muy importante que quería resaltar en esa raza. Como ocurre lo contrario, como dicen que las vacas caroras son flojas de patas, sin embargo yo hice un trabajo que lo realicé con el profesor Gavidia, y la conformación de las pezuñas en la raza carora son muy buenas, tanto el ángulo de la pezuña como los miembros vistos de lado, lo que quiere decir que esa aseveración no tiene mucha certeza. Cosa que no ocurre en esa raza, como ejemplo que también he hecho trabajo con los pezones, donde sí hay, la conformación no es muy buena. Bueno, volviendo al tema de los factores de riesgo de las lesiones podales, la alimentación, tanto en exceso, como les hablé en la fisiopatología de las cojeras, que puede ser en exceso de proteínas o carbohidratos altamente fermentables, que van a producir los problemas que ya les mencioné. Además, dietas en carencia, sobre todo en carencia de minerales como zinc y cobre, y tienen que tener mucho cuidado con unos minerales, creo que es el molibdeno y el azufre, que si en mayor cantidad, si se suministran en mayor cantidad, afectan la absorción del cobre y del zinc, pero eso tienen que consultarlo con un especialista en nutrición. Además, carencias de aminoácidos y vitaminas. Otro problema, otro factor de riesgo es el manejo a nivel de pastoreo, cuando nosotros trasladamos animales del ordeño a los potreros, que en principio el pastoreo y el ejercicio es bueno porque se estimula la irrigación y se produce un corium el corium produce una pezuña con una queratina de buena calidad. Los problemas están en que cuando nosotros conducimos esos animales por terrenos accidentados y pedregosos, así como por humedales, así como la distancia que estos animales recorren.
Continuamos con tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo por Fortuna Televisión, con el tema claudicaciones o cojeras y enfermedades podales en bovinos con el doctor Mario Riera, quien se encuentra en la ciudad de Carora, Estado Lara, y tenemos una comunicación directa vía video y audio. Les recuerdo, queridos televidentes y radioescuchas, que si quieres visitar el portal informativo Sucesos, solamente tienes que entrar en www.sucesos.info y te mantendrás informado del acontecer internacional, nacional y regional. Mario, ¿cómo podemos diagnosticar las enfermedades podales? Esta respuesta, queridos televidentes y radioescuchas, es muy importante. Atención productores, atención agrotécnicos, porque esto se lo deberíamos transmitir a nuestros obreros, a nuestro personal encargado de vaquera, que son los que diariamente están viendo los animales. ¿Cuál sería, Mario, el diagnóstico de este tipo de enfermedad? Bueno, Carlos, esta pregunta es demasiado interesante, ¿vale? Porque la gente no diagnostica. Definitivamente nosotros las enfermedades podales se las hemos dejado a los encargados y no hacemos el diagnóstico. El diagnóstico implica varias cosas, ¿no? Entre otras el derribo del animal, que eso la mayoría de veces no se hace. Pero un diagnóstico sistemático se realiza de dos maneras, pues. Un diagnóstico colectivo, donde nosotros nos paramos en la puerta de la sala de ordeño, esperamos que todos los animales que salgan le veamos la línea dorsolumbar, y todo aquel que le arquee vamos a apartarlo y lo vamos a revisar. Es un diagnóstico colectivo o un diagnóstico individual que nos llaman para un animal. Bueno, definitivamente vamos y nos abordamos el animal. Lo importante del diagnóstico es que se haga en forma oportuna, de manera temprana, para que el tratamiento tenga éxito. Si el diagnóstico es tardío, probablemente el diagnóstico no va a ser exitoso. Tenemos que, previo al diagnóstico, que hagamos el registro de locomoción, hacer como una especie de anamnesis, si vale el término acá, preguntar si hacen recorte funcional, si en la finca hay pediluvio, cómo es la nutrición, dónde están los corrales, cuánto tardan en llegar a la vaquera, cómo es la transición entre el concreto y la tierra, si hay obstáculos en la sala de ordeño, en curvas, en ángulos rectos que dentro de la sala de ordeño. Todos esos factores son muy importantes a la hora de que nosotros irnos formando un criterio con esta encuesta, para poder nosotros llegar al diagnóstico. Muy importante saber el estatus sanitario, si tiene la vacuna de tomatitis, la vacuna de actosa, la de diarrea viral, si evalúan los animales antes de los reemplazos, antes de introducirlos al programa de inseminación, al programa de monta, y si evalúan los toros que están en el programa. Okay. Cuando vamos al diagnóstico ya en sí del animal, lo primero que tenemos que hacer es una limpieza bien generalizada, completa, porque a veces las lesiones se pierden en el espacio interdigital. Es muy importante revisar el espacio interdigital. Cantidad de lesiones que se pasan por no revisar el espacio interdigital. Muy importante revisarlo. Interpretar las manchas en la suela, sobre todo en la suela, si son hematomas, si son manchas amarillas, si son problemas de contusiones, si son manchas necróticas, seguir las heridas, hacer un estudio sistemático de toda la pezuña. Luego tenemos diagnóstico sistemático, que revisamos la pezuña, procedemos pues
si tenemos otros recursos diagnósticos, por ejemplo, la pinza de dolor, es muy importante utilizarla para ver cuál es la zona, la que llaman probadora de pezuña o tentacasco. Y acá no lo tenemos, pero se pueden usar otros recursos diagnósticos como es la radiografía, el ultrasonido inclusive, y la termografía, que es por medio de un termómetro con luz infrarroja, que nos indica que las zonas rojas son las que están lesionadas. Pero bueno, eso no es, aquí no le tomamos temperatura a los becerros, menos vamos a estar tomándole temperatura a una pezuña. Sin embargo, es importante que la gente sepa que existen otros recursos que nosotros podemos utilizar para el diagnóstico de una claudicación. Pero lo importante, Carlos, no es lo rimbombante del diagnóstico. Úlcera plantar en la pezuña lateral izquierda con grado de claudicación 3 en la vaca fulanita, la vaca mantequilla, la vaca nochebuena. No, lo importante es que ese diagnóstico se haga de manera oportuna para que haya éxito en el tratamiento. Seguimos adelante con tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo por Fortuna Televisión y también por Onda 101.3 FM en Santa Bárbara del Zulia, con el tema claudicaciones o cojeras y enfermedades podales en los bovinos con el doctor Mario Riera desde Carora, Estado Lara. Les recordamos, queridos televidentes y radioescucha, que en Asocriollo, que es la Asociación de Criadores de Ganado Criollo Limonero, luchamos por rescatar, preservar y fomentar esta raza. Productor, si aún no tienes o estás interesado en criar criollo limonero, únete a nosotros, visítanos en la cuenta de Instagram asocriollo.v de Venezuela, asocriollo.ve. Mario, ya tenemos el diagnóstico de las enfermedades podales en el segmento pasado. Entonces, pues por lógica elemental, ¿cuál sería el tratamiento? Con respecto a los tratamientos también, esto es algo bastante controversial y que se presta a muchas discusiones. Sin embargo, siempre uno quiere recomendar un tratamiento cuando hay una evidencia experimental comprobada. Y en lesiones podales las hay, pero son muy pocas, pero sí existen evidencia experimental en algunos tratamientos, por ejemplo. El de mayor experiencia, comprobación experimental es el de los tacos ortopédicos que llevamos ya. Podemos conversar un poquito sobre eso. No significa, Carlos, que los tratamientos existentes sean inapropiados, pero como no hay evidencia experimental, no se sabe cuál es el mejor. Y normalmente nos basamos en cuentos, en informes anecdóticos, lo que nosotros aquí llamamos chisme, ustedes llaman brollo, que me dijo fulanito que esto es lo bueno, que el aceite quemado es mejor, que el otro es tal, okay. No, pero no hay evidencia experimental hablando de tratamiento extremo. Tradicionalmente, el tratamiento que se ha hecho para las lesiones podales es que sin la más mínima revisión y el menor diagnóstico, apelamos a los antibióticos al nomás ver el mínimo signo o síntoma de cojera, que es una claudicación. Normalmente en esta zona se utiliza la tilosina, así como yo lo llamo la tilomanía. Inclusive en las conferencias, las conversaciones que yo tengo por ahí, tengo una diapositiva donde en una casa comercial dice se venden vitaminas, minerales, antibióticos y tilosina. Y yo le pregunté eso al dueño del negocio y me dice, no, es que aquí llegan preguntando por la vacuna para la casquera. Imagínate tú cómo será el uso indiscriminado de los antibióticos. Tradicionalmente ha sido esto. Aparte de que no
en todas las enfermedades podales es efectivo el antibiótico. El antibiótico no tiene efectividad en la mayoría de las lesiones podales. En las enfermedades sí, en las alteraciones no. Repito, las enfermedades son las que tienen origen infeccioso. Básicamente están indicados los antibióticos cuando hay la necrobacilosis interdigital, que también se conoce como panadizo o flemón, en las dermatitis interdigitales, que son las lesiones de la piel interdigital, y una enfermedad que se llama dermatitis digital, que es producida por la espiroqueta del género Treponema, que aquí no había sido diagnosticada hasta hace poco. Regino, el grupo de la facultad, un trabajo que hizo el doctor Regino Villarroel y el doctor Pino, está Dionel, Alfredo, en el Mecocal, en la zona del Mecocal, hubo el diagnóstico de dermatitis digital. Sí, también una conversación que tuve con un colega que trabaja para allá para el centro, el doctor Lobo, me dijo que por ahí él ha visto lesiones de dermatitis digital, que es una lesión ulcerativa que se produce en los talones. En esos casos, en esos tres casos, está indicado el uso de antibióticos. Repito, los antibióticos han sido utilizados de manera indiscriminada en los antibióticos. En los Estados Unidos, inclusive, en un trabajo que leí hace poco, dice que no hay antibiótico de uso veterinario indicado para una enfermedad podal no complicada. No complicada quiere decir que son unas enfermedades o unas alteraciones del estuche córneo, porque el bovino, lo leí en ese trabajo, tiene la particularidad de aislar la lesión a la pezuña. O sea, la infección es localizada, lo que podemos resolver nosotros con un antibiótico de tipo tópico. Normalmente estas lesiones, cuando nosotros ya vamos al animal, lo que conseguimos, dependiendo del microorganismo que colonice o que gane la pelea, si es el fusobacterio, vamos a conseguir necrosis. Si son microorganismos productores de pus, vamos a conseguir un acceso. Y con un recorte curativo o correctivo, o también un curetaje, que también se denomina curetaje, eliminamos ese tejido necrótico y podemos drenar los accesos. Y entonces nosotros colocamos luego el producto tópico, el de elección. Hay muchos, yo particularmente utilizo el sulfato de cobre con el aloe vera, que es la sábila, hace una mezcla, y me ha dado muy buenos resultados. Otros utilizan sacarosa, azúcar normal con yodo, que es un buen cicatrizante. Y hay otros de uso de nombres comerciales que se pueden utilizar. En cuanto al tratamiento tópico y curetaje, y el uso de los antibióticos está restringido solamente a aquellas enfermedades, repito, de origen infeccioso, la necrobacilosis producida por el fusobacterio, principalmente por el fusobacterio, la dermatitis interdigital producida por el bacteroides nudoso, y la dermatitis digital, que no es lo mismo que dermatitis interdigital, sino la dermatitis digital producida por las espiroquetas del género Treponema. Entonces, eso es los tratamientos tradicionales que nosotros hacemos, o los que yo recomiendo, pues. Pero está demostrado con trabajo de investigación, que la colocación de tacos ortopédicos pueden ser de madera o de goma, que se colocan en la pezuña sana, de manera de que se descomprima la pezuña lesionada, se disminuye el dolor y no se maltrata tampoco el área lesionada. En la pezuña sana colocamos el taco, la pezuña enferma hacemos el curetaje y el tratamiento tópico, y le damos un tiempo prudencial para retirar este dispositivo, este taco, que repito puede ser de madera o de goma. Estos tacos, el problema que hemos tenido acá en Venezuela es que el pegamento no se consigue. Estamos utilizando acrílico dental con resultados a veces buenos, a veces malos, dependiendo del cómo hagamos pero no le hemos conseguido todavía el punto exacto. Estoy por traer una pega importada, pero un poco cara, pero ojalá y todos los colegas y la gente que trabaja en esto se aboque a
a conseguir o investigar sobre esta pega porque científicamente está comprobado sin sesgo que los tacos ortopédicos son la vía de tratamiento más eficaz para curar una lesión podal, sobre todo aquellas que conseguimos en estado bastante avanzado. Los otros tratamientos para las enfermedades podales, tratamiento quirúrgico, como es la artrodesis de la articulación, la amputación de la pezuña, y el tiloma o el callo interdigital, que también a veces sometemos quirúrgicamente a este tratamiento. Pues repito, el tratamiento más eficaz para las lesiones podales es el taco ortopédico. Con esto reducimos la utilización del antibiótico, además de que no se gastan antibióticos innecesariamente. Nosotros podemos, se producen menos resistencia, o sea, problemas de resistencia a los antibióticos. Cuando vamos a administrar un antibiótico debemos conocer su farmacodinámica, su vía de administración, la dosis, el tiempo de retiro en caso de leche o en caso de carne, de los residuos antibióticos a nivel de leche o carne. Ok, estos en grandes rasgos, Carlos, son el tratamiento que se utiliza para las enfermedades podales. Continuamos con tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo por Fortuna Televisión y también por Onda 101.3 FM en Santa Bárbara del Zulia, con el tema claudicaciones o cojeras y enfermedades podales en bovinos con el doctor Mario Riera. Queridos televidentes, queridos radioescuchas, queremos informarles que Serviagromin es la empresa ideal para tus asesorías en cuanto a nutrición animal se refiere. Porque además de asesorías en tu unidad de producción o en tu empresa, tenemos 3 productos estrellas para distribuidores y para la venta que lo puedes buscar en tu agropecuaria de confianza. La línea mineral para rumiantes, su núcleo, que es un producto para plantas haba de alimentos concentrados para formulación de alimentos, y premezclas vitamínicas y minerales para todos los animales de interés zootécnico. Puedes entrar a su cuenta @Serviagromin en Instagram y contactarte con ellos y tendrás mayor información. Nutricionistas doctor Pablo Pisane y doctora Susmira Godoy. Doctor Mario, nosotros hemos venido insistiendo reiteradamente, como de manera personal hemos conversado en varias oportunidades, que las unidades de producción, las fincas, las haciendas, los fundos, los ranchos, deben verse como un negocio, porque son un negocio, donde debe haber una cantidad de ingresos, una cantidad de gastos o costos y a la final una utilidad o ganancia. En ese sentido, enfocándonos ahora en la parte económica, que es muy importante para nuestros productores y que los agrotécnicos tenemos que entender, que eso es un negocio y hay que tomar las decisiones en función de la rentabilidad de la unidad de producción, analizando todos los factores. ¿Cuáles serían las pérdidas económicas de este tipo de patología de bovinos en una unidad de producción? Bueno, mira, aquí donde está lo más importante quizás de lo que podemos conversar sobre enfermedades podales, porque al final lo que se quiere es la rentabilidad de la explotación donde estamos trabajando o si somos dueños de ella. Antes que nada tenemos que conocer la magnitud del problema y su dimensión, y para ello tenemos que tener registro, pues tenemos que saber cuántos son los animales que tenemos con problemas podales, y está demostrado que en fincas con más del 10% de enfermedades podales tenemos que prender la luz roja y tomar las medidas de control inmediatamente. Cuando las fincas tienen por debajo del 5% de lesiones podales, es controlable, los problemas son mínimos, y lo ideal es que nosotros mantengamos la finca entre un 5% a un 8-10% máximo. Más de ahí entraron los problemas. Las pérdidas que tenemos
la podemos clasificar en 3 grupos. Las pérdidas a corto plazo, pérdidas a mediano plazo y las pérdidas a largo plazo. ¿Cuáles son las pérdidas a corto plazo? Obviamente, el tratamiento, o sea, el uso de vendas, de tacos, los antibióticos, el tratamiento podal, el costo del veterinario si lo hubiere, el tiempo que tardan los obreros trabajando en esos animales, el tiempo o los obreros adicionales que se utilicen para hacer este trabajo. Inclusive yo he visto trabajos donde calculan pérdida, lo que tarda más el ordeño, porque los animales tardan más en llegar a la vaquera. Esos son pérdidas a corto plazo. La otra pérdida a corto plazo muy importante es la pérdida de la producción de leche, que su magnitud estará en función del momento donde ocurra la lesión. Y como las lesiones básicamente ocurren al inicio de la lactancia, las pérdidas por producción de leche son considerables porque los animales no aprovechan el pico de producción. Y cuando vemos la curva de la lactancia, el animal se recupera, pero nunca llega a igualar la curva. Muy pocos animales hacen eso, que luego de que son tratados, llegan a estabilizar la curva de la lactancia. Además, que muchos de estos animales son secados antes del tiempo. O sea que la pérdida en producción de leche es la más cuantiosa. Cuando nosotros hacemos una clasificación de dónde se pierde más, la pérdida de mayor producción, de mayor magnitud, es la pérdida en la producción de leche, más que la pérdida de tratamiento es la mínima, es la que menos afecta o la que menos tiene incidencia en el costo total de las pérdidas por lesiones podales. Las pérdidas a mediano plazo es una pérdida imperceptible que se va viendo a medida que el animal va perdiendo peso y va perdiendo condición corporal. Va perdiendo peso y va perdiendo condición corporal. Estos animales, a mediano plazo y a largo plazo, estos animales, ¿qué va a ocurrir en un animal que tiene pérdida de condición corporal? Que no tiene energía. Lo primero que se afecta es el crecimiento folicular. O sea, los folículos necesitan energía para su crecimiento. Además, este es un animal que está estresado. Hay pérdida de la fertilidad, porque un animal que esté estresado, el cortisol, como les dije anteriormente, el cortisol afecta todo ese eje hipotalámico hipofisiario, donde afecta la liberación, la producción de los factores de liberación o liberadores de gonadotrofina. A su vez va a afectar la liberación de la hormona folículo estimulante, aparte que esos folículos no crecieron bien porque no tuvieron energía para crecer. Y problemas en la ovulación porque se afecta la hormona luteinizante por efectos del cortisol sobre ese eje hipotalámico hipofisiario. Entonces tenemos un animal que va a ser o que va a bajar su fertilidad en un alto porcentaje. Algunos de estos animales salen en celo, seguramente no, salen en celo un porcentaje de estos animales claudicando. Estos animales claudicando no expresan el celo de una manera fuerte, además que no hay muchos animales dispuestos, si están claudicando, dispuestos a saltar esa vaca que esté en celo. Y la vaca en celo, repito, la expresión del mismo es mucho menor que una vaca que esté sana. Ok, la vaca sale en celo, la vaca la saltó el toro, la vaca salió en celo, la vaca ovuló, pero puede haber problemas en la ovulación por efectos de la LH. Ok, fertilizó, salió un cuerpo lúteo, pero recordemos, como les dije al principio en la fisiopatología, que las prostaglandinas son los mediadores del dolor, y estas prostaglandinas a alto nivel pueden también producir ese cuerpo lúteo. O sea que preñar una vaca con un problema de claudicación no es nada fácil. Sí se puede, pero no es nada fácil. Y por eso los porcentajes de preñez en este tipo de animales están disminuidos. Y esto causa una gran pérdida económica. Aumenta los días abiertos, que son los días o días vacíos, que son los días desde el parto hasta la concepción, que se estima que por cada día abierto que pase, después de los 90 días,
son $5 que se pierde por día abierto. Además, aumenta el número de servicios por concepción, gastamos más pajuelas por ese animal, o el toro, si es monta natural, el toro pierde las montas, entonces baja la eficiencia reproductiva. Baja la eficiencia reproductiva y más vacas son eliminadas por esta causa. La otra pérdida económica, que es muy importante, es la eliminación de vacas, normalmente de vacas de alto valor genético. Entonces, en el orden de pérdida tenemos primero la baja producción de leche, la eliminación de vacas de alto valor genético, la eficiencia reproductiva. Hay otra cosa, cuando llevamos ese animal a matadero, el rendimiento a canal es mucho menor que los animales que están gordos. Este es un animal que generalmente está demasiado flaco, casi caquético, entonces el rendimiento a canal es muy poco. Y la pérdida económica, que es la que menor incidencia tiene a la hora de nosotros sacar la cuenta de cuáles son las pérdidas económicas, es el tratamiento que tenemos que hacerle cuando nosotros vemos el animal enfermo. Entonces, a grandes rasgos, estas son las pérdidas económicas que están enfocadas primero a la producción de leche, a la eliminación de animales de alto valor genético, o sea, el descarte de animales. Estos animales se descartan con bajo rendimiento a canal, y la otra es la baja de eficiencia reproductiva. Ok, entonces estas son, en grandes rasgos, las pérdidas económicas o el impacto económico que tienen las lesiones podales en Seguimos adelante con tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo, por Fortuna Televisión y Onda 101.3 FM en Santa Bárbara del Zulia para todo el sur del lago de Maracaibo, y por las redes sociales para todo el planeta. Continuamos con el tema claudicaciones o cojeras y enfermedades podales en bovinos con el doctor Mario Riera, que se encuentra en la ciudad de Carora, estado Lara. Mario, hay una premisa en medicina veterinaria muy importante. Es mucho más económico prevenir que curar. En ese sentido, pues, las unidades de producción, con la situación que estamos viviendo financiera y económica, de un poquito estar apretados, pues a veces vemos la prevención como un gasto, pero cuando se presenta el problema terminamos gastando mucho más. En ese sentido, Mario, ¿cuáles serían las medidas que tú recomiendas de prevención y control? Bueno, mira, obviamente, pues la manera de minimizar el impacto económico y el impacto sanitario, inclusive en la vida del animal, pues el bienestar animal, es haciendo un buen programa de medidas de prevención y control. Debemos comenzar la prevención y control por la parte más económica, que es que nosotros tengamos un buen registro de nuestros animales afectados por lesiones podales, para poder conocer la dimensión, lo que hablamos en las pérdidas, dimensionar el problema, conocer la prevalencia y poder nosotros orientar estas medidas de prevención y control tomando como base este registro de prevención y control. La medida de prevención y control más eficaz es el recorte funcional de las pezuñas. Aquí tenemos el instrumental que se utiliza, el recorte funcional de las pezuñas. Este recorte funcional de las pezuñas tiene como objetivo balancear y nivelar las pezuñas de manera de que el peso se distribuya equitativamente entre ellas, de manera de evitar que se presenten las lesiones. Es decir, antes que la pezuña se lesione, hacemos este recorte funcional, balanceamos y distribuimos el peso entre ellas y evitamos que se presenten enfermedades podales. Yo personalmente en la facultad también da un curso
curso de podología bovina, donde incluimos la última parte, la técnica de recorte funcional. Al principio en el curso hablamos de anatomía funcional de las pezuñas, más o menos todo lo que hemos hablado hoy, la fisiopatología, las enfermedades podales, cuáles son las enfermedades podales, el programa de prevención y control, el diagnóstico, el tratamiento, todo lo que hemos hablado hoy, y culminamos con la técnica de recorte funcional. Cuando el recorte funcional, normalmente cuando nosotros hacemos un recorte funcional, siempre conseguimos animales que tenemos que hacerle el recorte curativo, que como les dije, el recorte es la colocación, la eliminación del material debridado, el material necrótico o drenar acceso, y luego colocar el tratamiento tópico, si la medida de posibilidades, colocar el taco ortopédico y hacer el vendaje. Otra medida de prevención desde muchos años, de tiempos inmemoriales, que es el pediluvio, que se consideraba como el lavapata, que es un baño sanitario que se le da a los animales y que debe ser manejado de manera muy profesional, porque a veces cuando vamos a la finca, en la mayoría conseguimos los pediluvios en desuso, porque el productor o el ganadero no está satisfecho con los resultados con ese pediluvio. Entonces este pediluvio debemos darle el llenado adecuado, la cantidad, el pase de los animales, por ahí debe tener un número de animales que pasen un litro, se estima 1 litro por animal. O sea, si es un pediluvio de 200 litros, para ahí pasan 200 animales. Si pasa más de ahí, entonces el pediluvio se va a convertir en una fuente más bien de contaminación. Entonces lo del pediluvio es muy controversial, pero si se hace un buen manejo puede ser efectivo. Otra medida que podemos considerar también sanitaria es la vacunación. La vacunación en sí para las enfermedades podales no ha dado muy buenos resultados donde se ha utilizado, porque como una enfermedad multifactorial la incidencia de las enfermedades infecciosas como tal, o sea, del fusobacterio, no es muy alta, aunque ya se está probando para la dermatitis digital en países desarrollados, pero sí es muy importante, y acá no se utiliza la vacunación contra enfermedades podales. Y repito, en el sur los resultados no son muy satisfactorios. Pero lo que sí es importante es que tengamos al día la vacunación de vesiculares, tanto aftosa como estomatitis vesicular, así como diarrea viral bovina, porque recordemos que se producen unas aftas, unas lesiones a nivel de... Seguimos adelante con tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo, con el doctor Mario Riera y el tema claudicaciones o cojeras y enfermedades podales en bovinos. Mario, me indica el equipo de producción que lamentablemente pues nos estamos acercando al final del programa. Yo quisiera preguntarte por la interrelación que he visto en nuestras redes sociales el día de hoy, muchas preguntas, muchas inquietudes. ¿Cuál sería la forma de contactarte para alguna asesoría o alguna pregunta o cualquier material informativo que tú tengas adicional, bien sea tu número telefónico o tus redes sociales? Bueno, mis redes sociales para cualquier información, cualquier asesoría que deseen de mi parte o la realización del curso de podología bovina, me pueden contactar a través de Facebook, Mario Riera Nieves, o Instagram, Rierama, @Rierama. Y además tengo un canal de YouTube que se llama Consulta Bovina con Mario Riera, y ahora le puse también, porque estoy compartiéndolo con mis alumnos de anatomía, se llama Consulta y Anatomía con Mario Riera. Y mi número de contacto es 0412-296-3060. Mario, y continuando en este mismo sentido, pues ya finalizando este programa, permíteme felicitarte de parte de todo nuestro equipo
por tu humildad, por tu disposición a colaborar, a enseñar, a educar. Has dado una cátedra hoy. Fíjate que es uno de los pocos programas en que casi no he hablado. He estado sentado aprendiendo, o sea, tu didáctica, tu forma de explicar. Felicitaciones de lo más sincero de nuestros corazones. ¿Cuál sería tu saludo final o algunas conclusiones finales al respecto de este interesantísimo tema? Bueno, Carlos, yo quiero concluir diciéndote pues que la magnitud de las pérdidas por lesiones podales es similar en todos los países del mundo. Las diferencias son debido a las distintas circunstancias económicas y a los tipos de cambio. Las causas de la cojera y su impacto económico también puede variar en las diferentes fincas, como hablamos, porque cada finca tiene un dueño diferente. Por lo tanto, la estimación precisa de esas pérdidas debe estar basada en la base de datos de cada finca. Otro dato muy importante en esta última parte de esta conclusión es que debemos tener presente que la influencia de los factores genéticos está muy por debajo de los efectos que tienen los factores de manejo como el ambiente y la alimentación. Por lo tanto, la implementación de un programa sistemático de medidas de prevención y control disminuye la frecuencia de presentación de estas enfermedades podales, que lleva a disminuir el impacto económico negativo que causan este tipo de patología. Bueno, Carlos, Bueno, muchas gracias, Mario. Excelente, ratifico, extraordinaria intervención, excelente tema. Esperamos tenerte como invitado en un posterior programa desarrollando otro tipo de temas en los cuales tú tienes mucha experiencia y especialidad. Bueno, este fue el tema, claudicaciones o cojeras y enfermedades podales en bovinos, con el doctor Mario Riera, el cual es médico veterinario, egresado en el año 1984 de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia, con una maestría en medicina veterinaria, mención patología, también con estudios en Animal Farms, Medicine Visiting Scholar. El doctor Mario Riera fue profesor emérito de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia, ya jubilado en la Cátedra de Anatomía de los Animales Domésticos y también colaborado en las cátedras de Medicina y Clínica. Tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo, llegó a ustedes gracias al generoso patrocinio de Serviagromin, www.sucesos.info y Aso Criollo. Trabajamos para ustedes bajo la presidencia del profesor Domingo Barreto, en la dirección de la estación el profesor Eduardo Enrique, como gerente de producción la TCU Clerc Luzmar y musicalización Euro Rondón, y quien les habló el médico veterinario Carlos Melián Silva. Teléfono más 58 414 363 5864. Recuerda enviar un mensaje si desea recibir este programa y todos los programas en tu teléfono directamente, como lo hacen miles y miles de productores y agrotécnicos a lo largo y ancho de Venezuela e Hispanoamérica. También entrando en nuestra cuenta de Instagram, @sentiragropecuario, dando clic en la bio, puedes escuchar o ver este programa en vivo todos los sábados a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, desde cualquier parte del mundo. También nos escuchamos por Onda 101.3 FM en Santa Bárbara del Zulia para todo el sur del lago de Maracaibo, en la página web www.tufortunatv.com, también en la página web www.tufortunafm.com y en las redes sociales todos como Tu Fortuna FM en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. También en las plataformas Radio Garden, Twitch, Vanguard Live. Nos escuchamos y vemos la semana entrante, si Dios quiere.